Eh, una vez eh, hechas las observaciones y las apreciaciones en el pasado video sobre la posibilidad de hacer unas reservas ocasionales y una vez aclarada toda la situación y una vez nos hemos dado cuenta de que es posible generar ese tipo de reservas sin ningún tipo de limitación como nos lo han dicho en ocasiones anteriores, me permito compartir con ustedes ya un concepto personal sobre el tema evidentemente que nos concierne y el respecto de Corabastos. Si bien ya está demostrado que podemos generar las reservas o podemos crear ese tipo de reservas, ¿para qué necesariamente podríamos proponer ese tipo de reservas? O sea, ¿para qué podríamos utilizar esas utilidades contables que nos están diciendo que existen y que podríamos eventualmente no repartirlas, sino simplemente provisionarlas o simplemente generar un fondo o una reserva para unas posibles contingencias? O sea, ¿qué son las contingencias? Pues simplemente hechos que en un momento dado nos van a exigir que tenemos que ponerle la cara o hacerle frente en el evento en que esto ocurra. El primero de ellos al que me quiero referir es al tema de los OTROSIS de Covial. Como ustedes bien saben, pues el contrato inicial de la malla vial vale 342 mil millones de pesos y está previsto que lo pagáramos en un término aproximado de 20 años. Pero aquí quiero hacer énfasis en algo que dije en alguna ocasión anterior, y es en una cláusula que está inserta en el otro sí número 9 del contrato de concesión 070 del 2005 y que afecta el contrato. Pero en la cláusula cuarta de ese contrato dice: aclarar el parágrafo de la cláusula 8, forma de pago del contrato de concesión 070 de 2005, indicando que de conformidad al clausulado no existe ninguna participación accionaria de Corabastos en el proyecto, que los dineros que se recaudan, que se reciben a nombre de Corabastos son a título de recaudo por el ingreso diario, los cuales constituyen ingreso para la corporación y no para la concesionaria, y no son ni un costo ni un gasto del proyecto, que las sumas indicadas se deben girar tal como se reciben de los usuarios a las cuentas que establezca Corabastos, descontando los valores que por ingreso diario a solicitud de la concesionaria facture directamente a Corabastos. Este es un otro sí que se firmó el día 27 del mes de junio de 2008. Está firmado por el gerente de entonces de Corabastos y por el gerente o representante legal también de la firma concesionaria. Aquí vale recalcar que el otro sí número 17, que inicialmente su costo o su valor era de 15.365 millones de pesos, 742.749 pesos. Mediante este otro sí quedó pactado su pago contra ingreso esperado, o sea, contra recursos que provenían de los peajes que se cobran o del rodamiento que se cobra en Corabastos, y su valor a pagar en total es de 187.891 millones de pesos. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, este otro sí se comienza a pagar a partir del 2026, o sea, a partir de que se finiquite el pago del contrato principal, y nos tardará o nos tomará aproximadamente, de acuerdo con los que tienen previsto, 9 años para pagarlo, adicionales al 2026. Pero existe también una deuda
que fue en su momento fue reconocida mediante el otro sí número 20, que es de aproximadamente 4.000 millones de pesos a precios corrientes, o sea que no tenemos la cifra a valor constante del 2005, y esa no ha sido contemplada aún, o no ha sido definido, perdón, no ha sido definido su pago, y no sabemos si se va a pagar con recursos directos de Corabastos o recursos propios de Corabastos, o se va a pagar contra tiempo y contra ingreso esperado del contrato. Lo cierto es que es una obligación que existe, y va a haber necesidad de pagarla o de pagarse, porque son trabajos que se hicieron para Corabastos y se hicieron dentro del contrato 070, y de alguna manera se considera que tienen relación directa con el objeto del contrato 070. En este punto, permítame que me remita a hacer un pequeño resumen sobre lo que ha causado del contrato 070 hasta la fecha, desde el 2006. Sabemos que pues, el contrato percibe unos ingresos generales de la concesión. De esos ingresos generales de la concesión hay una parte que se va para Corabastos como participación, y hay otra parte que se va básicamente al ingreso de Covial. O sea, esto es realmente lo que se convierte en ingreso esperado, ¿sí?, para completar el monto al que tenemos pactado llegar. El ingreso general de la concesión, quiero que tengamos en cuenta el ingreso a precios corrientes, porque es lo que vamos a ver más adelante, porque es importante. O sea, partimos desde el 2006 de recaudar 16.225 millones aproximadamente, a llegar hasta el 2019 a una cifra de 37.825 millones de pesos anuales. De esta cifra, pues básicamente a la corporación le han girado 102.926 millones de pesos, ¿sí?, y al concesionario le han girado 318.936 millones de pesos. Esos 318.000 millones de pesos que le han girado al concesionario se convierten, una vez hechas todas las deducciones que tienen que hacerle y la conversión de acuerdo con la fórmula que se tiene pactada en la corrida financiera, se convierten en 227.000 millones de pesos, 227.000 millones de pesos que se le han abonado a la cifra de los 342.000 millones de pesos que se tienen pactados, lo que significa que en este momento, o sea, para diciembre del 2019, debemos estar debiendo aproximadamente 114.867 millones de pesos. Ahora miremos el comportamiento de estos ingresos durante los 3 últimos años. Durante los 3 últimos años se recibieron en el 2017 42.900 millones, en el 2018 36.307 y en el 2019 37.825 millones de pesos. Quiero resaltar que esta información básicamente es información suministrada por la Corporación de Abastos y que a su vez se la han hecho llegar las personas que manejan o las personas responsables del manejo de esta información financiera del contrato, como son el asesor financiero y la firma que nos hace la auditoría del contrato 070. Ellos mismos manifiestan que en los últimos 2 años ha sufrido una merma, una disminución de aproximadamente un 21% el ingreso de la concesión o el ingreso corriente de la concesión, pasando de 42.000 millones de pesos en el 2017 a 37.000 millones de pesos en el 2019. Pero nótese cómo en el caso del ingreso a valor constante para la concesión, o sea, el abono al ingreso esperado, no ha variado. O sea, me causa una curiosidad un poco este tema, porque pues debería haberse reflejado igualmente esta baja también en el ingreso esperado. Lo cierto del caso es que pues en este momento estaríamos debiendo aproximadamente 114.867 millones de pesos, no en este momento, sino a diciembre 31 del 2019, porque pues a este
a esta fecha ya también hemos pagado lo que corresponde al año 2020, pero que no se puede, no tenemos las cifras para poder corroborar de manera definitiva cuánto se ha pagado durante el 2020. Volviendo al tema de las responsabilidades contractuales que Corabastos tiene con el contrato 070, podríamos definir entonces que son las siguientes. O sea, con el contrato primigenio era una obligación de 342.000 millones de pesos, la cual ya digamos que tiene unos abonos importantes, que ya como lo vimos anteriormente. Tiene además una obligación con el otro C-17 por obligaciones que se van a pagar contra tiempo. O sea, quiere esto, valga decir, contra lo que hemos denominado ingreso esperado. Tiene una obligación pendiente de 4.000 millones de pesos que aún no se define su forma de pago. Pero adicionalmente a eso también Corabastos contra recursos propios, o sea, contra pago por Corabastos contra los recursos de participación que le correspondían, también ha pagado 14.820 millones de pesos. Esas son las cifras redondas que tiene Corabastos contractualmente comprometidas en el contrato 070. En el año pasado, o sea, en el año 2019, yo tuve oportunidad de solicitar que el asesor financiero nos hiciera unas proyecciones del valor de esos otros CIS a los años futuros. Entre ellos lo hicimos desde el 2019, lo hicimos al 2020 y lo hicimos al 2021. Para entonces, pues me hicieron, mediante el modelo financiero, estas proyecciones, porque pues no había pasado nada del tema de la pandemia y que obviamente el tema de la pandemia va a afectar y va a tener una incidencia importante en los indicadores financieros y pues esto puede hacer que las cosas varíen. Pero lo que sí podemos decir es que esos 17.000 millones de pesos que teníamos como obligación para pagar o que tenemos como obligación para pagar a partir de 2026 y que se convertían en 178.000 millones de pesos, si los pagáramos de manera anticipada en el año 2020, ¿sí? A una tasa, obviamente, la tasa que tiene pactada del 7.6%, tendríamos que pagar 53.000 millones de pesos. O sea, esa es la cifra que tendríamos que pagar en el año 2020. A finales o sea, para diciembre del 2021, esos otrocidos, el otrocí 17, tendríamos que pagar a una tasa del 7.6 una cifra de 59.000 millones de pesos aproximadamente. Aquí es donde yo quiero que se analice básicamente en un análisis de costo-beneficio. ¿Qué es mejor? Si pagarle al concesionario contra ingreso y contra el recaudo del peaje durante 9 años más una cifra que finalmente va a ser 178.000 millones de pesos a precios corrientes del 2005, o en su defecto pagarle anticipadamente 59.000 millones de pesos en una sola cuota y permitir que esos ingresos de aproximadamente 38.000 millones de pesos, que si no, o sea, que si en este momento hiciéramos simplemente estimación de que no hubiese ningún tipo de incremento en los recursos de aquí en adelante, tendríamos aproximadamente 38.000 millones de pesos anuales como flujo de caja para todo lo que Corabastos requiere y, como lo vamos a ver más importante, que simplemente pueden llegar a ser contingencias y otras que no son contingencias, sino que son hechos reales a los cuales nos vamos a tener que enfrentar, como lo podremos ver, digamos, más adelante. Entonces, es simplemente poner aquí sobre la mesa, ¿qué es más conveniente? ¿Es conveniente pagar anticipadamente esos otros CIS o sencillamente permitir que nos vayamos por lo menos, ya de manera taxativa hasta el 2035, y si a eso le sumamos
exactamente digamos que la proyección de los 4.000 millones de pesos que se encuentran aún sin cancelar, la cifra nos va a aumentar y de hecho también el tiempo nos va a aumentar. Pero bueno, permítame entonces concluir esta parte de la siguiente manera. Estos son los mismos compromisos que ha tenido Corabastos, o sea, tenemos un contrato primigenio, vale 342.000 millones de pesos, tenemos un otro C-17 que vale 178.000 millones de pesos. El primero en tiempo lleva 20 años pagarlo, el segundo lleva 9 años pagarlo. Si quisiéramos hacer un análisis coherente, pues lo cierto es que todas estas obligaciones, incluidas la que se pagaron contra la participación de Corabastos, o sea que ya fueron pagas, o sea, los 14.820 millones de pesos, más los 4.000 millones de pesos, tendríamos que convertirlo o bien todo a valor constante del 2004 o bien todo a valor corriente, o sea, traer esta inversión que se hizo acá a valor corriente para tener unas cifras en un mismo término, para poder definir exactamente cuánto es lo que realmente hemos pagado o vamos a pagar por este contrato al final. O sea, lo cierto del caso es que a valor corriente hemos pagado 36.320 millones de pesos, o sea, es lo que suman las obligaciones de los otros SIS, adicional al valor, lo que es adicional al valor de 342.000 millones de pesos del contrato primigenio, ¿sí? Y lo que se tiene presupuestado pagar únicamente por los dos primeros, o sea, por el primigenio y el contrato del otro SIS-17 son 520.000 millones de pesos. Si a esos 520.000 millones de pesos nosotros le sumamos lo que equivaldría, ¿sí?, en valor constante o por lo que ya se pagó de los 14.000 millones de pesos, estoy seguro pues, de que esta cifra tendría que ser muy similar o de pronto mayor a la de los 178.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si se hubiera pagado con tu ingreso, tocaría primero haber pagado el otro C-17 y después haber pagado esto, lo mismo que con el otro C-20 o el famoso otro sí que no es 20, sino que ya simplemente se deshizo el acuerdo que se había hecho y que aún permanece sin definir su pago. Lo cierto del caso es que aquí simplemente hay algo que me parece a mí muy curioso y es lo siguiente. O sea, el tiempo originalmente pactado, el 100% del tiempo originalmente pasado eran 20 años. ¿Sí? Y el solo otro C-17 nos lleva 9 años más, o sea, quiere decir que estamos aumentando el tiempo del contrato en el 52%. Aquí, valga la verdad, este es un contrato público y los contratos públicos no permiten que una concesión en plata, o sea, en dinero, se puede aumentar más del 50% del valor original del contrato. Aquí estaríamos por encima del 50% en un 52%. Igualmente, en los contratos públicos, no se permite que, hoy en día no se permite que una concesión vaya más allá de los 30 años. Y aquí estamos en 29 años, o sea, quiere decir que estamos en un 145%. Probablemente, si nosotros tenemos en cuenta que estas cifras también son parte del contrato, o sea, la participación, lo que se pagó como contra la participación, ¿sí?, es parte del contrato, parte integral del contrato. Quiere decir esto que el monto por el valor se aumenta, ¿sí? Y igualmente el tiempo también se aumenta, lo que quiere decir que pasamos mucho más allá del 150, de una adición superior al 50% en dinero y en tiempo igualmente también una adición superior a los 10 años permitidos para los trabajos adicionales. Y si a eso le sumamos adicionalmente también lo que corresponde o lo que vaya a corresponder para el tema del otro sí 20, que no es, como le dije, simplemente ya no es otro sí 20, sino es una obligación pendiente por pagar, pues igualmente nos iría a incrementar tanto el monto de la obligación, ¿sí?, y estaríamos por encima del 50% permitido de incremento por los adicionales, ¿sí?, y estaríamos por encima del tiempo
permitido para las concesiones de este tipo. Para poder llegar a estas cifras, o sea, para poder llegar al 52% y para poder llegar a 9 años, o sea, tanto en dinero como en tiempo, fue necesario que hicieran una negociación entre la administración, o sea, los administradores y la contraparte, o sea, los señores de Covial, para bajar la tasa que tenían pactada, o sea, contractualmente estaba pactada, de la tasa interna de retorno del 14% al 7.6%, porque de acuerdo con la misma información suministrada también por la administración y por los administradores, de mantener la tasa interna de retorno en el 40%, el contrato se volvía indefinido, o sea, no había posibilidades de pagarlo en el tiempo, cosa que por demás también me parece curiosa porque pues en un contrato público no puede haber un contrato a un término indefinido o un término infinito para su pago. Es así como pues sencillamente mediante esa negociación, básicamente lo que dicen es que simplemente para poder llegar a estas cifras, o estos 178.000 millones de pesos con el otro sí 17, hubo necesidad de simplemente pactar una tasa del 7.6%. ¿Qué pasa ahora si cuando se decida pagar el otro sí, perdón, los 4.000 millones de pesos que se encuentran pendientes de pago, ¿sí? se hace a la misma tasa? Necesariamente aumenta el tiempo y se aumenta el dinero por pagar. Si se va de acuerdo como el contrato reza, Contratiempo, entonces presuntamente. estaríamos superando absolutamente todos los parámetros legales fijados para este tipo de concesión, tanto en tiempo como en dinero, ¿sí?, que permite la norma legal. Para rematar en el tema de Covial, es interesante hacer un análisis sobre el tema de la posibilidad de que el contrato 070 se incorpore a los estados financieros de Corabastos. Al respecto, pues hay que decirlo que aparte de la cláusula cuarta del otro sí 9 que expliqué con anterioridad y que habla de que los ingresos corresponden a ingresos de la corporación y no del concesionario, es conveniente también tener en cuenta las otras dos posiciones importantes que existen al respecto del tema de incorporación, y son la que mantiene la revisoría fiscal, que dice que de acuerdo con NIF es necesario incorporarlos, y la reciente de la Contraloría General de la República en su última visita, en donde también habla de la necesidad de incorporar el contrato a los estados financieros de la corporación. Sería conveniente que la corporación o los administradores nos hicieran una explicación bien entendible de cuál es la incidencia que tiene la incorporación del contrato de malla vial a los estados financieros de Corabastos. ¿En qué lo afecta? Porque pues desde mi punto de vista, lo que veo yo es que al incorporarlos, pues hay necesidad de incorporar el activo y la contrapartida del pasivo. Y esto implica básicamente dos cosas, que hay que incorporar un activo, pero al incorporar los pasivos también nos vamos a ver afectados por el tema de la depreciación del activo, y esto puede en un momento dado afectar el informe de resultados. Y eso es lo que básicamente algunos administradores consideran que no es eh, correcto, porque pues simplemente el resultado de la gestión se puede ver afectado negativamente por estos asuntos. Pero sí es importante que conozcamos de una buena vez cuál es el impacto que esto puede tener y por qué no se hace. Porque en mi concepto, pues si por decir algo en el caso de la depreciación afecta el informe de resultados, esto quiere decir que simplemente nos afecta las utilidades que hoy nos presentan para un reparto, pues, sin tener en cuenta de que existen este tipo de compromisos que es importante de alguna manera tener en cuenta. Para mí es claro que no existe un instrumento como tal
técnicamente hecho como plan de desarrollo para la Corporación de Abastos. O sea, por lo menos no lo conozco. Pero lo que sí es previsible dentro de las posibles contingencias que se nos puedan llegar a presentar y sobre las cuales considero se pueden hacer reservas para darle cumplimiento a las obligaciones que se nos generen, está la implementación del PRM. Es de todos conocido que en este momento cursa ante la administración distrital el PRM para la Corporación de Abastos, y en él, por lo que tengo entendido, se contemplan algún tema de recuperación de espacios, como en el caso de las bombas o las estaciones de servicio, internacional de vehículo, algunos espacios en el triángulo y otra serie de recuperación de espacios y zonas comunes. Entre ellas está el tema de la bodega para los aleros y también el tema de un parqueadero para recoger los vehículos que en este momento están saturando las vías de la corporación. Hasta aquí, pues simplemente son obligaciones que vamos a tener que afrontar si queremos, si nos aprueban el PRM, y que obviamente nos impondrán este tipo de medidas que vamos a tener que cumplir. Igualmente, también he puesto como ejemplo, me parece que es de lo más relevante, el tema de la salida 2. En el tema de la salida 2, por normas que me han permitido conocer, no podemos nosotros, o un complejo comercial como Corabastos no puede desalojar por una vía principal como lo estamos haciendo nosotros sobre la Avenida de las Américas por la Puerta 2. Y lo que tengo entendido es que en un momento dado pueden decirnos que la salida de la Puerta 2 queda solamente en el sentido de dirección hacia el sur. Ya podrán ustedes imaginarse el tremendo problema que esto nos puede generar. Ahora, si queremos solucionarlo para seguir arrojando sin causar el traumatismo de movilidad que estamos haciendo en este momento sobre la Avenida de las Américas, es muy probable que nos digan que podemos hacer un deprimido o un puente elevado. Pero hasta dónde la administración distrital se comprometería a hacernos ese tipo de desarrollo urbanístico para un complejo como el nuestro, siendo nosotros obviamente un equipamiento de nivel institucional y de nivel metropolitano, o por el contrario nos los va a imponer como una obligación para que nosotros lo desarrollemos. Esto lo que nos deja básicamente ver es que, desde luego, son contingencias que son evidentemente previsibles, o sea que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y sobre las cuales vamos a tener que mirar cómo vamos a apalancarnos financieramente para poder desarrollar. De ahí la importancia de que pudiéramos generar unas reservas, para proveer fondos para afrontar este tipo de contingencias que podemos a todas luces tratar de fortalecer económicamente para no ver tan afectado el patrimonio institucional, o para que no se ponga en riesgo el normal funcionamiento de la corporación en el futuro. Cerramos aquí con el compromiso de que haremos una tercera parte en donde trataremos el tema de algunos tratamientos impositivos que eran totalmente previsibles, o que son totalmente previsibles, y que igualmente ameritan un estudio de nuestra parte. Mil gracias y nos vemos en la próxima.